que ayer ha compartido con nosotros una jornada muy agradable. Don Juan Andrés Blanco Rodríguez, que es el disertante, y Arsenio da Costa Martín. Van a escuchar con muchísimo placer a quien sabe y ha vivenciado la migración, tanto castellano como español, Juan Andrés Blanco, pero vamos a darle el micrófono a la dueña de este lugar, que ha congraciado a esta federación con el espacio para que se pueda llevar a cabo esta charla. Gracias, Emilce. Buenas tardes a todos. El Centro Mundialista encantado que la Federación nos haya pedido este espacio para esta conferencia. Hoy recibimos a estos amigos y permítanme que diga y haga especial hincapié en este gran amigo que es Juan Andrés, que cómo podría transmitir. Hoy estábamos haciendo memoria, mucho de lo que nosotros, mucho de lo que la comunidad en Castilla y León en el exterior sabe y conoce de sí misma, se lo debemos a Juan Andrés. Recuerdo como estábamos tratando de precisar el año, pero sería alrededor del año 2004, cuando Juan Andrés llega a nuestras instituciones y nos pide cosas que para nosotros eran importantísimas y fundamentales, y no se las podíamos dar a nadie, como eran nuestros libros de acta y toda nuestra memoria institucional. Y logramos convencernos y le dimos ese material a Juan Andrés. Y con el paso del tiempo, todas nuestras casas vieron reflejado que esos documentos que nosotros le habíamos dado a Juan Andrés formaban parte de libros y de la memoria institucional de Castilla y León en el exterior. Se hicieron infinitos proyectos, muchos libros de autoría de él, fruto de esa investigación y de ese amor y esa comprensión que Juan Andrés siempre sintió sobre la emigración. Que además nos enseñó cosas que nosotros desconocíamos, o que no teníamos tan presentes, como la otra parte de la emigración. Nosotros siempre convivíamos con este lado de la emigración con el que llegaba, pero él también nos mostró qué pasó en España con el que quedó. ¿Qué pasó en España con el que había sido exitoso en la Argentina, con el emigrante exitoso en la Argentina, y volvió y dejó en su pueblo, en su ciudad de origen, quiso devolverle cuánto había triunfado él en América? Y se hicieron, bueno, con la Junta de Castilla y León se hicieron maravillosos proyectos. Uno con el que yo recuerdo con mucha ilusión es Memoria de un sueño, que fue parte de una exposición itinerante que se creó para hacer expuesta, se inauguró en México, luego vino a la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se presentó en la Casa de la Cultura, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fruto de un convenio que la Junta de Castilla y León había firmado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fue una exposición maravillosa, maravillosa. Y hoy encontré las palabras con las que dueño de una aventura personal familiar, porque aunque la partida fuera individual, las familias quedaban marcadas para siempre por la partida. Esta aventura, iniciada con valentía, con audacia, con constancia, esa aventura que en algunos casos lo llevó al éxito y en otros a la decepción. Historias de luces y de sombras. Ahí decía, los invitamos a recorrer estos recuerdos, a descubrir esos recuerdos, esos que hasta ahora pertenecían a la intimidad y a partir de hoy ven la luz y pasan a ser parte de nuestra memoria colectiva. Y eso es lo que nos permitió hacer Juan Andrés. Esas cartas, esos documentos que nosotros no le dábamos el debido valor, porque eran nuestros, como una actitud muy natural de nosotros los seres humanos, él nos enseñó a encontrar el valor y a tener un valor colectivo, ya que esos documentos pasaron a formar parte de la memoria colectiva. Así que con
conversaba de esa exposición maravillosa, tiene que formar parte de un museo en Castilla y León, tiene que reunirse y poder mostrarse, porque fue un esfuerzo maravilloso y que, bueno, hago votos desde aquí para que eso se pueda completar. Gracias, Juan Andrés, por toda tu dedicación y por entendernos. Juan Andrés recorrió la Argentina entera, hizo miles de kilómetros con la Argentina. Ushuaia, San Julián, Rosario, Santa Fe. Rescató historias maravillosas. Yo recuerdo alguna de San Julián maravillosa y que plasmó en sus libros. Así que los invito a leer a Juan Andrés y a escucharlo. Gracias. Bueno, quisiera agradecer la presencia de Nazareno Butacchio, que es el representante en Argentina de ALUMI, que son los exalumnos de la Universidad de Salamanca. Es además juez de cámara de la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias a los representantes de los centros, FEDESPA, y si me olvido alguno, perdónenme porque lo estoy viendo acá de la distancia, a los presidentes del interior que han venido y que hace 3 días que nos acompañan en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, pues no es fácil empezar así, aunque me lo tenía que hacer. Yo empecé a maltratar el tema de la migración, porque como tantas familias en España, tantas familias en Castilla y León, tantas familias en Zamora, pues tienen un elemento fundamental en la misma, que es la migración. Yo, un tío abuelo mío emigró primero a Cuba, luego mi abuelo emigró a Cuba, mi otro abuelo emigró a Cuba también. El primero no volvió porque murió en la guerra de Cuba. Los otros volvieron. Mi padre emigró a Cuba, estuvo un tiempo. Mis padrinos estuvieron en Cuba muchos años. Mis tíos, mi tía Jesús emigró a finales de los años 40 aquí, vivieron en Granbur mucho tiempo. Mi primo Jesús sigue viviendo en Granbur. Bueno, obviamente la migración era un elemento fundamental. Bueno, yo quiero empezar, no puedo agradecer, lo tengo que agradecer a Julia, tengo que agradecer a Mirce, tengo que agradecer la presencia de José Luis, por lo que representa la Diputación de Zamora en el tratamiento de la migración, tengo que agradecer la presencia de uno de mis colaboradores hace mucho tiempo, Arsenio da Costa, por lo que representa el esfuerzo en la UNED, en la Universidad de Salamanca, el estudio de esto. Bueno, pero es que miro y veo montones de amigos aquí, algunos de hace muchísimo tiempo, como la propia Julia, Alfredo, que yo veo a Alfredo y su padre era más chico, pero lo recuerdo, y naturalmente Pedro Bello y bueno, y muchos, ¿no? Y gente de la Federación Española y gente de otras asociaciones. Y bueno, yo soy de la Universidad de Salamanca, Arsenio también y José Luis también. Profesionalmente es ingeniero, se dedica a otra cosa, pero también es profesor asociado en la Universidad de Salamanca. Por tanto, primero eso, el agradecimiento de Mirce, Julia, el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Les decía, la migración es el fenómeno más importante en Castilla y León en toda la época contemporánea. Más importante, más que cualquier otro. Esta mañana lo comentábamos con la embajadora, más importante que la revolución liberal, más importante que la guerra civil, que el franquismo, que la transición. Lo que más ha afectado a Castilla y León y a otras zonas de España es naturalmente la emigración. Y por tanto, teníamos que estudiarlo. Arsenio se acuerda perfectamente. Teníamos que estudiarlo y contamos con el apoyo de la Diputación muy pronto. Primero de la Diputación de Zamora, después de la Junta de Castilla y León. Como todo, una institución y otra tiene sus altos y sus bajos, pero bueno, ha sido un apoyo que ha durado en el tiempo. Y bueno, finalmente, pues también del Gobierno de España, a través de los distintos ministerios, que nos ha financiado distintos proyectos y que ahora, por ejemplo, tenemos en marcha el Premio Memoria de la Migración Española,
habíamos hecho la zamorana, lo habíamos hecho la castellano-leonesa, había que hacerlo del español. Han hecho cosas y estamos colaborando totalmente con ellos. Bien, pero después de estudiar el por qué la gente migra, cómo migra, qué siente, cómo fracasa, cómo triunfan algunos, cómo se vincula o no con los lugares donde llega, cómo se integra, lo que le cuesta, qué relación mantiene con los lugares donde sale. Después de todo eso, después de haberlo estudiado, dijimos, bueno, ¿y los emigrantes qué piensan? Y los descendientes, cuando no existen los migrantes directos ya, ¿qué recuerdan? ¿Cuál es su opinión? ¿No? Claro, comprobamos luego que era muy difícil el preguntarle a los inmigrantes, sobre todo a la gran inmigración a América, lo que había sido la primera oleada de inmigración española, pero también de la provincia de Castilla y León, porque no se decía Castilla y León todavía, lo que había sido Zamora, bueno, no le podíamos preguntar a algunos. Y estamos hablando de principios de los años, de finales de los años 80, del siglo pasado, y primeros de los 90. Entonces tampoco era tan fácil, no teníamos tanto contacto. No existían estas tecnologías que nos permiten hoy contactar, ¿no? Y dijimos, bueno, pues una manera es esa parte más institucional, más consistente, que en realidad ha agrupado a un porcentaje de los inmigrantes, probablemente entre el 20 y el 25%, depende en qué sitios, pero que ha sido fundamental y lo sigue siendo. Lo sigue siendo porque tienen algunas instituciones, esta misma, la que estamos, y muchas otras, pues más de 100 años. Y alguna, como la Beneficencia Castellana, la primera que se constituye en Cuba, es de 1879. Sigue existiendo todavía, ¿no? Entonces, dijimos a las instituciones, hay que tratar con las instituciones. Que algunas no sabíamos ni que existían, no lo sabíamos. Todo el mundo sabía que existía el Centro Gallego, de La Habana, de aquí, el Centro Asturiano, de México, de otros sitios. Mi padre, yo le preguntaba a mi padre que vivió 2 años en Cuba, y yo iba al Centro Asturiano, conocía el Centro Gallego, se bailaba muy bien, bueno, pero no sabía que había un centro castellano y no sabía que había una colonia zamorana. Empezamos con el apoyo de la Diputación, el apoyo de mucha gente, y la implicación de muchos amigos desde hace mucho tiempo como Pedro Bello, y la disposición a colaborar con nosotros, en el caso de Julia, como José Luis, me acuerdo del Soriano, como mucha otra gente, con mucho cariño y con lo que decía. Y pusieron a disposición nuestra para estudiar lo que era la inmigración a partir de las asociaciones, pusieron con mucho cariño, con mucha confianza. Es importante, con mucha confianza, porque entonces no podíamos escanear los documentos. ¿Quién se desprendía de un pasaporte, de una foto de familia, de una carta? Era muy complicado, ¿no? Asegurábamos por activa y por pasiva que las íbamos a devolver, que íbamos a dar una copia, esos actos de fe. Pero bueno, la verdad es que efectivamente, como teníamos algo de lo que yo voy a hablar, que era una vinculación a veces no visible, muy pronto, cuando trataban directamente, entonces no había público, cuando trataban directamente, pues se generaba eso. Yo le digo siempre, cuando vuelvo a Zamora, cuando vuelvo a Salamanca, Castilla y León, digo, no, yo allí lo más que hago en Argentina es besar. Claro, porque en España ya los hombres nos besamos los de la familia, y en fin, a los jóvenes les cuesta, ¿no? Pero bueno, aquí, para mí aquí es que me sale natural, ¿no? Nosotros con las mujeres es más fácil, pero bueno, lo saben muchos de los que están aquí, Alfredo, con su padre, vamos, padre, él, todos estos. Y se generaba esa confianza. Y entonces eso nos permitió, pues, el hacer el estudio de las asociaciones zamoranas, castellano-leonesas, y obviamente empezar a ver el conjunto de las españolas, porque teníamos que comparar. Eso era una primera parte. Pero la otra parte es donde pensaban directamente los propios emigrantes. No solo las asociaciones, esos emigrantes más activos que estaban en las asociaciones, esos emigrantes más sacrificados que estaban en las asociaciones, también es verdad, bueno, también querían estar, ¿no? Y a veces era difícil conseguir que se diera la incorporación a nueva gente. Pero tienen un mérito tremendo. Tienen un mérito tremendo esas
sagas reales que hay. Alfredo, pues su abuelo, su padre, él, lo que venga de él. Entonces, digamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los propios inmigrantes nos cuenten su experiencia, además de lo que se dice en las sentencias? Bueno, nos inventamos una cosa, con el apoyo de la Diputación de Zamora, y dijimos, vamos a hacer un premio en memoria de la inmigración Zamora. Un premio que tenía dos formas de premio. Uno era una retribución, que normalmente podía servir para un viaje, etcétera, y otro premio, a veces más importante, es que íbamos a publicar lo que ellos nos escribieran, lo que ellos nos remitieran. Bueno, esta tarde hablamos con la embajadora. Yo hablo de eso y me cuesta mantener la emoción, lo digo en serio, ¿no? Porque eran esos primeros relatos, casi un 70 relatos de zamoranos, muchos zamoranos directos, esos relatos de los que le había ido bien, de los que le había ido bastante mejor que en Zamora, cosa que no era difícil, tal como estaba Zamora, y de los que no le había ido tan bien, ¿no? Pero reflejaban esa relación, esa vinculación, ese cariño que se mantenía, que a veces no era fácil, porque habían venido a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, en el contexto de la guerra civil, etc., ¿no? Con las colecciones de cartas, que también era complicado, porque ¿quién se desprende o quién ofrece una copia de las cartas? Son cartas familiares, donde hay muchas cosas personales, incluso, no digo conflictos, pero bueno, cosas delicadas. Bueno, lo hacían. O lo que es más llamativo a veces, son las colecciones de fotografías. O las películas antiguas o las entrevistas en formato diverso que, bueno, tuvo tal éxito y lo publicamos de tal manera que cuando volví la siguiente vez a Argentina, algo que sistemáticamente ocurría era gente que venía, me acuerdo en Santa Fe, con unas señoras, pero me acuerdo en la Patagonia, con algunos otros, que te venían con el libro donde se había publicado el relato que ellos habían enviado, que hacía referencia a su padre, a su abuelo, a él mismo, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, eso lo seguimos con el Premio en Memoria de la Migración Castellano-Leonesa y lo seguimos también con la migración española. Bien, de todas las cosas que descubrimos, sobre todo en ese trato con las asociaciones y en el trato con las personas concretas, de todo lo que aprendimos, uno era el que efectivamente la emigración es separación, pero no es separación definitiva en muchos casos. Ni ahora que es fácil la relación, ni antes que era muy complicada la relación, ¿no? Que da lugar a un vínculo que permanece y que sigue permaneciendo y que, bueno, de una manera o de otra se transmite como tal. Y por ello, por ejemplo, mira, cuando Emilce nos comentó y me comentó Alfredo que le pedía si podíamos dar una conferencia, digo, vamos a incidir en eso porque nos parece lo más positivo. Bueno, miren, ahí tienen dos fotografías distintas. La de la derecha es el embajador de España en Cuba en 1931. Bien, pues este señor, Juan Serrat, cuando llegó a Cuba en 1931, le llamó la atención una cosa, que casi todos los dirigentes de las asociaciones españolas en ese momento, en Cuba, eran cubanos. Es decir, tenían la nacionalidad cubana. Tenían la nacionalidad cubana porque el Estado cubano, pues para ciertos trabajos, incluso para mantener el trabajo, porque se exigía que el 50% al menos de los puestos de trabajo estuvieran en manos de nativos, pues tenían que hacer cubanos. Y bueno, dijeron, bueno, pues muy bien, pues nos hacemos. Entonces comprobaba como efectivamente eran cubanos, pero no solo eran los dirigentes de las asociaciones, sino que eran más españoles que nunca. Y le llamaba la atención y llegó a la conclusión de que el emigrante, efectivamente, también esos, sobre todo era migrante, se preocupaba de resolver los problemas que tenía como migrante, de cómo adaptarse, etcétera, y de los problemas que podían tener sus hijos. Lo tenía muy claro. Bueno, ahí tienen la foto a la izquierda, tienen un señor
de León, de 94 años, este mismo año con 94, Benjamín Fernández, que, bueno, llegó a la Argentina en torno a 1953, más o menos, y empezó a trabajar de manera profesional en IPF, ¿no? Bueno, cuando pretendió pasar a ser fijo, le dijeron que bien, que tenía puesto de trabajo, pero tenía que nacionalizarse en Argentina. Y dijo, bueno, pues muy bien, pues me nacionalizo. Yo sigo español, ni me quito la boina, él lo tiene en esto, ni me quito la boina, ni dejo de ser español de ninguna manera. Él lo tiene con su nieto, que le ayudó a mantener esa vinculación, esa relación. Y bueno, al margen de los cambios legales, pues naturalmente seguían, obviamente, siendo. Bien, bueno, la migración a América. La migración española a América es un fenómeno muy importante por muchas razones, por la cantidad de gente que se fue, por lo que hicieron en los lugares donde llegaron, por lo que hicieron, que luego lo veremos, en los lugares de donde salieron, y por lo que siguen haciendo. Y por lo que siguen haciendo, porque eso no se hará. Bueno, ahí tienen imágenes, Puerto de Vigo, etcétera, pues estadísticas generales y tal. Bueno, no importa el número tanto, y todas razones porque es difícil que lo sepamos, pero probablemente entre 1880 y 1960-62, donde ya la migración, la última, más nutrida a Venezuela, pues se va más o menos cortando, como mínimo unos 5 millones de españoles vinieron. Es verdad que no sabemos los que volvieron, los que regresaron, probablemente de ellos 1.700.000 regresaron. Claro, algunos vinieron más de una vez, y las estadísticas españolas no los ponen con nombre y apellido. Es un pasajero en tercera clase, como bien saben algunos de los que están aquí, ¿no? Bueno, muchos canarios, en principio, gallegos, País Vasco, Asturias, en la primera mitad del 19, en la segunda, pues bueno, los gallegos ocupan el puesto de los canarios, y entre ellos muchos también de otros lugares, obviamente, como Asturias, como es el caso de Castilla y León. Pero bien, como les decía, lo importante, entre otras cosas, lo que hicieron aquí, lo que hicieron allá, que lo veremos, es esa vinculación que efectivamente se ha mantenido y se sigue manteniendo. Claro, como sabíamos rápidamente, a pesar de las intenciones de muchos de estos inmigrantes, las intenciones iniciales, que era ganar dinero y volver, bueno, algunos no consiguieron ganar dinero, efectivamente, y otros establecieron unas raíces, se vincularon familiarmente, etcétera, comprobaban que en España se seguía con muchos problemas, como tuvimos, pues efectivamente, hasta bien avanzados los años 60, y eso que iba a ser provisional, pues se convirtió en algo definitivo. Claro, esos emigrantes, y lo sabemos, mantenían una relación con su familia, con sus lugares de origen, que efectivamente iba cambiando a medida que esos emigrantes iban envejeciendo, se iban muriendo sus familiares, en ocasiones con mucho desgarro, porque no llegaron a verlo, no llegaron a poder ver a sus padres, a los abuelos, etcétera, etcétera. Pero aunque se fue reduciendo la vinculación, en un momento en que era difícil la relación, cartas de las que hablaremos, y mucho menos más esa relación directa de poder naturalmente volver. Sin embargo, nunca se rompió esa vinculación. Y dijimos, bueno, vamos a influir, vamos a estudiar, no nos vamos a inventar nada, porque ahora que muchas veces desde aquí, por suerte, hay programas de relación, de ayuda, de vinculación, como hace la Diputación de Zamora, hasta aquí José Luis, pero como hacen otras administraciones gallegas, canaria, asturiana, del País Vasco, etcétera. Bueno, y a veces alguna parte no lo acaba de entender, pues decimos, hay que poner de manifiesto que no es que en realidad estemos haciendo algo que no tenga una justificación, es que es una justa correspondencia de lo mucho que, y si lo pudiéramos cuantificar, lo emocional no se puede cuantificar, lo cualitativo no se puede cuantificar, pero si lo cuantificáramos económicamente, bastante más hicieron los inmigrantes españoles en América, en favor no solo de sus familias, sino en favor de sus lugares de origen, que lo que las distintas administraciones
legítimamente, y yo creo que justificadamente, han ido ayudando, sobre todo a los inmigrantes con más dificultad, o han ido facilitando esa relación, esa vinculación con ellos. Bien. Bueno, lo vimos como distintos estudiosos del tema de distintos sitios, de los asturianos, de los canarios, bueno, gente no vinculados a nosotros, algunos tan conocidos como un conocido antropólogo, Malinowski, hacían referencia, le llamaba la atención de esa vinculación tan estrecha que tenían los gallegos con la tierra de donde salían, que tenían los canarios de la tierra donde salían y que tenían en realidad naturalmente todos los demás. Bueno, y empezamos a recuperarla. Pues, por ejemplo, un personaje, un político importante a principios del siglo XX, Rafael María de Labra, que tiene mucha vinculación con Cuba, decía en 1916 que lo que era la vinculación de los gallegos con Galicia era algo que no había que afirmar, es que se veía, es que se palpaba, cualquiera que fuera a Galicia veía lo que los inmigrantes gallegos habían hecho en favor de su tierra. Y un escritor actual, un profesor actual, un colaborador nuestro, Vicente Peña, que ha estudiado mucho las escuelas sobre todo, dice, bueno, dice, esa presencia gallega es estrictamente palpable, visible, tangible en el ámbito de Galicia. Pero ocurre lo mismo en Asturias. Y hemos descubierto que en buena medida ocurre lo mismo, muy parecido en Castilla y León, como lo pondremos de manifiesto, ¿no? Y algún autor, con razón, dice que Asturias, Galicia, Vizcaya, España entera no podría explicar sus avances de modernización sin tener en cuenta el homenaje de gratitud a los americanos. Y él luego lo explicita en algo, se conoce más lo de los gallegos, pero decimos, vamos a hacer referencia a algo que se conoce bastante, pero que se conoce bastante más que lo que hacía en el León, que es Asturias. Entonces, muchos ejemplos, porque no puedo hablar de todos y cada uno de los sitios, no acabaría, estaríamos hasta mañana. Y efectivamente, pues ponen de manifiesto cómo desde la repatriación de capitales después de la guerra de Cuba y la continuo apoyo durante la primera mitad del siglo XX, pues ha dado lugar al desarrollo económico asturiano y, sin duda alguna, ha contribuido a la modernización de Asturias y de muchos otros sitios. Bien, por suerte, esto cada vez se va estudiando más y es importante para que se lo crean ahora, para que se lo crean ahora. Te repito, no están despilfarrando nada, ni están inventando nada. Están, de alguna manera, siendo coherentes con la propia legislación que tienen las distintas comunidades autónomas de consideración de esos ciudadanos que salieron de aquí o sus familiares y, naturalmente, pues tienen una serie de derechos. Bien, bueno, ¿cómo se manifiestan esas vinculaciones? De muchas maneras. Ahí le he puesto algunos ejemplos. Bueno, algunos tienen que ver más con aquí, ¿no? No le voy a explicar toda la fotografía porque si no tampoco acabaríamos, ¿no? Pero ahí tienen los zamoranos con la gaita cantando y ahí tienen de otro tipo de provincias, o ahí tienen los de Fermoselle apoyando con ocasión de la Guerra Civil Española. Precisamente el padre de Alfredo me pasó esta documentación en su momento, ¿no? Bien. Vamos a analizar algunas manifestaciones de esa vinculación que todos ustedes conocen y que tienen un valor muy importante. Bueno, muchas veces la inmigración a América no es una decisión individual de un chaval de 15, 16, 17 años que se va antes de entrar en quintas, sino muchas veces es una decisión que toma la familia. Bien para que no vaya a hacer la mili o bien para que vaya a ver si le va bien y a ver si arreglamos la situación familiar que económicamente, bueno, muchas veces es una decisión familiar. Y así nos lo han contado en muchos de los casos. Así nos lo han contado como es una decisión familiar. Bueno, claro, naturalmente esos emigrantes tratan de mantener esa relación con la familia, que no era fácil, porque la vía eran las cartas. Las cartas no siempre llegaban. Y en periodos como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, como la Guerra Civil Española, etc., bueno, era complicado llegar sistemáticamente y con regularidad del tipo de cartas. Bueno, cada vez que estudia más, toda la información que vienen en esas cartas que nos hablan de la economía familiar, de cómo iban los inmigrantes, las dificultades que tenían de integración.
y muchas veces no contaban todo lo que pasaba para que la familia tampoco se alarmara como tal, pero las cartas es un campo muy importante. En los premios siempre tenemos un capítulo de las cartas. ¿Por qué? Porque nos da mucha información y la fundamental es esa, es la vinculación, la relación, que muchas veces la pide el emigrante e insiste en ella, obviamente, el emigrante. Bueno, hay que. Ejemplo de eso son de aquí, claro, se trataba de demostrar a veces lo bien que se estaba. Entonces, si a una familia de Sayago, que obviamente si salían del mar era por lo que le habían dicho en la escuela, obviamente no lo habían visto, lo más que habían visto era el Duero, si alguno lo había visto, pues claro, ir a Mar del Plata a veranear, o estar en Mar del Plata y veranear, pues obviamente, o las referencias, algunas de las grandes ciudades, Buenos Aires, La Habana, etcétera, pues naturalmente llamaba mucho la atención. Las postales eran, las postales pues reflejaban el progreso, etcétera, aunque en el barco lo pasaban normalmente bastante mal, como bien sabemos, bien saben todos ustedes, y aparece naturalmente en los libros. Bien, bueno, ¿qué es una de las cosas que sistemáticamente hacían los emigrantes? El emigrante que tenía un poquito de fortuna y a veces sin tener, desde el primer momento que llega a América, empieza enviando unas primeras pesetas naturalmente, a hacer partícipes primero a sus abuelos, a sus padres naturalmente, de ese dinero que iban obteniendo en muchas economías donde el dinero prácticamente no existía, donde prácticamente el dinero circulante prácticamente no existía. Uno producía todo lo que necesitaba, más lo que podía para comer, pero prácticamente no era. Como dice el autor, ¿cuántas necesidades no habrán cubierto aquellos primeros giros? Ahí tienen un par de ejemplos. Aquellos primeros giros de principios del siglo XX y a continuación. Bien, algún autor considera que está fuera de toda duda la influencia de esas remesas, de ese dinero que viene a la familia, que es muy difícil cuantificar, no lo podemos saber, porque, bueno, llegaban a la familia a través de las distintas, algunos bancos, un banco conocido en el caso de León, pero muchas veces a través de las casas, a través de los prestamistas, etcétera, etcétera, pues llegaban, pero obviamente muchas de esas economías domésticas, yo lo sé por la mía, la de mi familia, etcétera, pues al menos en ese momento que las familias tenían un número alto de hijos, que en nuestra zona, por ejemplo, Castilla y León, y en otros sitios, en Galicia, en Asturias, el patrimonio se divide entre todos los hijos, y por tanto era un patrimonio pequeño que además se dividía sistemáticamente, con lo cual, por la posibilidad de vivir de ello, cada vez era menor. Bueno, realmente, en muchos casos, el sostén de esas economías domésticas es a través de esas remesas que no sabemos cuándo. Tenemos algunos datos indirectos, y yo lo pongo ahí. El que les citaba antes, un político de la Restauración, que es Rafael María de Labra, decía en 1910 que posiblemente unas 357.000 cartas certificadas conteniendo un vale para cobrar ese dinero llegaban cada año a España, que suponían 120 millones de pesetas de la época, que era mucho, mucho dinero. Si lo podíamos convertir a dólares, pero es mucho dinero, naturalmente. Bueno, es un campo difícil de investigar, pero está ahí. Efectivamente, es muy importante, ¿no? Bueno, otra imagen de la vinculación. Bueno, los pocos que triunfaban y cuando, pocos, porque el porcentaje el que triunfaba. Que le fuera bien, que le fuera mejor que los lugares donde había salido es relativamente fácil, ¿eh? Pero bueno, que triunfara, bueno, pues cuando podían, cuando pudieron, muy pronto, pues aparecían con esa imagen tan icónica en España del aiga, ¿eh? De lo que allí llamamos el aiga. ¿Sí saben de qué viene la palabra aiga? ¿No lo saben? Bueno, venían con esos coches grandes, bueno, propios de la época. Ahí tienen ese pueblo de León. Sale todo el pueblo a despedirlo. Sale todo el pueblo a despedirlo a esa persona que volvía para América, que aparcaba el coche en el barco y volvía para América. Le llamaban el aiga porque se decía que, claro, cuando hacían dinero iban a comprar un carro, un coche, y ¿a cuál quiere? El más grande que haya. El más grande que haya.
bueno, será, pero yo recuerdo mi madrina, sí, tenía una hija. Yo con 5 años, pues lo que presumía, montado en el aire de mi madrina, descapotable, encima. Bueno, obviamente eso favorecía la vinculación. ¿Por qué? Porque incluso un poco engañosamente era la imagen que muchos querían tener para animarse a emigrar. Y bueno, a este le fue bien, pues ¿por qué no me va a ir a mí? Voy a tener esa posibilidad. Bueno, no eran los más, ni mucho menos, pero está, ¿no? Bueno, más importante para saber la vinculación era, además de las cartas, pues esa relación con la familia y con los lugares de origen que nos aparecen en las memorias que han escrito los emigrantes, en las biografías, en las autobiografías, en las historias de vida, bueno, como en los sueños nuestros, en esos relatos que son muchas veces historias de vida, ¿no? Bueno, hemos recogido, por ejemplo, los gallegos han recogido muchas de esas memorias, biografías, autobiografías, en el Fondo de Migraciones del Archivo de Historia Oral de Galicia, muchas. Y nosotros, en el Centro de Estudios de la Migración Castellano-Leonesa, como les decía antes, comentaba antes Arsenio, tenemos más de 500 relatos y naturalmente pues tenemos pues, muchísimas fotografías y muchas colecciones de cartas en esa línea. Bueno, ahí tienen, ¿no? Ahí tienen. Ahí tienen no todo lo que hemos publicado, recopilando los relatos, ahí tienen los libros, algunas asociaciones lo tienen, y miren, el que lo quiera que nos lo diga. Nosotros tratamos de enviar, os los hacemos llegar naturalmente. Ahí tienen, pues bueno, pues los primeros son la migración a Zamora, la migración luego en Castilla y León, etcétera, y con las imágenes y tal, e incluso pues hemos financiado el que, en algún caso, algunos de los inmigrantes en La Plata, pues escribieran su propia historia. Bueno, la historia de las autobiografías o las biografías no son muy frecuentes. Hay otros emigrantes, por ejemplo los polacos, en algunos sitios en Brasil, que ha habido una mayor tradición de escribir las propias memorias. Los hay muchos de los gallegos, los hay muchos de los asturianos, y en el caso de Castilla y León, pues como aquí hay alguno que da mucho la lata con su pueblo, que es Almeida de Sayago, le hemos traído a un personaje de Almeida de Sayago, que Francisco Sánchez Tamames, que le fue bien en Cuba, le fue bien hasta la Revolución Cubana, tenía negocios de mueblerías, etcétera, en la nueva Villa María, por ejemplo, y fue además un personaje clave en las asociaciones españolas, en el centro castellano, en la beneficencia castellana, en la colonia zamorana y en todas las asociaciones provinciales de Castilla y León cuando llegó la Revolución Cubana. Sin él no existiría. Y es hoy, unas cuantas han cumplido más de 100 años y siguen existiendo por él, por este personaje de Almeida de Sayago. Bueno, hay algunos otros que a lo mejor no han escrito su memoria, pero bueno, hay un personaje que es Simón Catón. Esto ya saben lo que pasa con las transcripciones. Él llegó aquí, al hotel de inmigrantes, aquí, y claro, en vez de escribirle Ratón, como se apellidaba, pues hicieron ahí una cosa que el funcionario de turno entendió como una K y no una R. Y Simón Catón se quedó. Bueno, pues Simón Catón sigue escribiendo sistemáticamente de su pueblo. No ha ido algunas veces, sigue aquí, sigue vivo aquí, vive en Buenos Aires, pero sigue escribiendo continuamente, ¿no? Bueno, muchas de esas biografías, etcétera, ahí tengo una relación de muchas de ellas, pues precisamente ¿a qué hacen referencia? A la vinculación que mantienen con sus lugares de origen. Sea Tineo, sea Ribadeo, sea Fermoselle, lo que sea, o sea cualquier pueblo del País Vasco, o de Cataluña, o de La Rioja, o de Cantabria. Bien, claro, otro elemento que nos refleja esa vinculación es el hecho de que muchos de los inmigrantes deciden venir y sobre todo deciden ir a un sitio o a otro. ¿Por qué? Por esas redes, esa vinculación o familiar o de paisanaje del mismo pueblo que uno lleva a otro y el otro lleva a otro. El año pasado, los de Coronel Dorrego
con un personaje de Zamora, Fabián, que ha sido presidente un tiempo, pues me mandaron un correo diciendo, mire, tenemos un personaje que escribió unas memorias por los años 40, un poco antes, contando las peripecias de cómo había llevado una serie de personas de unos pueblos de León a Argentina. A él le había ido más o menos bien y cada vez que iba a España, pues volvían con 4 o 5. Y en un caso de estos, llevó, por influencia de la familia, a una señora con un niño y luego pues no le acabaron pagando lo que habían quedado. Entonces él se lamentaba de ese hecho, pero contaba todo esa relación que se establecían, a veces complicadas, porque claro, los inmigrantes que venían muchas veces estaban sometidos, finales del 19, principios del 20, pues a que ciertos vivos, como dirían aquí en Buenos Aires, se aprovecharan de su situación, ¿no? Por lo que aquí en España se llamaban los ganchos, ganchadores, etc. Pero bueno, reflejaba esa vinculación en distintos pueblos, etcétera, que cuando llegaba alguien que ya estaba sentado aquí, que tenía ciertos medios, podía adelantar dinero, etcétera, por su casa y por su pueblo y por su casa, pasaba cantidad de gente para que le llevara a un chico que tenía familiares aquí, etc. Las redes tienen una... Bueno, pues le acabamos escribiendo un prólogo largo y lo han vuelto a publicar, esas memorias con este personaje que tienen ahí de Coronel Dorrego, ¿no? Bueno, pero llegado a esto, porque si no lo acabamos, un elemento de esa vinculación son las asociaciones. Claro, ¿a qué se crean las asociaciones? Por ejemplo, de manera estable, la primera en 1840, la beneficencia catalana en México y en La Habana. ¿Para qué se crean? Se crean para ayudar a los propios emigrantes, ayudarse entre ellos, sobre todo en un momento con graves problemas de salud, en climas complicados a veces, como puede ser el clima cubano, con nuevas enfermedades y tal, y para ayudarse en cualquier tipo de infortunio, o al menos al final para poder repatriarse. Pero la otra finalidad era para vincularse con los lugares, para mantener la gastronomía, mantener la música, para establecer matrimonio, para ayudar a conseguir trabajo, para un montón de cosas. Porque efectivamente, como cualquiera que haya estudiado las asociaciones, sabe cómo esas asociaciones rápidamente escribían a la Diputación Provincial, entonces no había gobierno regional, escribían al ayuntamiento cabecera de la provincia, pues pidiéndole, no pidiéndole nada, un estandarte, una bandera, algo que les recordara como tal, ¿no? Es decir, efectivamente, se crean con finalidades muy diversas, de carácter de apoyo mutual. Aquí en Argentina lo comentaba antes, los cientos, lo comentaba también con algunos de los especialistas en emigración y en el asociacionismo español aquí. Bueno, es que en toda ciudad media y grande, obviamente, había una asociación española de socorros mutuos. Cualquiera que vaya ahora por esas ciudades lo ve allí, al menos en el edificio. Otra cosa es, todos veían. Unas eran mutuales, otras eran de beneficencia, al final mezclaban, otras eran recreativas y al final, como veremos, cambiaban un poco los objetivos, los servicios en función de lo que los inmigrantes querían. Bueno, sabemos, Alejandro Fernández, que es un especialista de migración y asociacionismo español aquí, que está profesor de la Universidad de Luján, él considera que al menos se crearon más de 2.000 asociaciones en algún momento vinculadas a España en el caso de América, por la que en algún momento hubo más de 1 millón de asociaciones. Eso naturalmente, ¿no? Bueno, asociaciones son muchas, diversas, las hemos estudiado mucho. Ahí tiene, por ejemplo, Alejandro Fernández, ahí tienen uno de los mayores especialistas en el caso de España, y ahí tienen un pesado de Zamora, pues también en alguno de esos congresos. Hemos hecho distintos congresos tratando de analizar ese asociacionismo y incluso los últimos comparando con lo que se hizo en Europa y con el de hoy, que además del asociacionismo clásico es un asociacionismo
con soporte de internet, virtual, menos estable, con unas relaciones a veces buenas, a veces no tan buenas, ¿verdad, Mirce? Con las asociaciones clásicas, bueno, pero que es un reto, que están ahí y que nosotros que seguimos teniendo en Zamora, en Castilla y León, inmigrantes, jóvenes, formados, etcétera, bueno, están también naturalmente en esto. Bueno, el asociacionismo obviamente es muy importante y es un elemento clave de ese tipo de asociaciones. Asociaciones que decía de beneficencia, mutuales, de socorro mutuos, recreativas, culturales, deportivas, políticas, económicas, etcétera, etcétera, de todo tipo. Y repito, que van cambiándose, que se van modificando y que se van adaptando pues a las necesidades de los otros. Y, por ejemplo, durante mucho tiempo fue muy importante la atención sanitaria porque en algunos países, por ejemplo, como era Cuba, la atención sanitaria pública prácticamente no existía, la privada era muy cara, por tanto, las asociaciones fundamentales, el Centro Asturiano en La Habana, que llegó a tener más de 100.000 asociaciones, el Centro Dependiente del Comercio, españoles, más de 100.000 asociaciones, Hijas de Galicia, más de 100.000 asociaciones, el Centro Gallego en La Habana, más de 70.000 asociaciones, fundamentalmente esa por atención sanitaria, farmacéutica, etcétera, y luego por esa parte recreativa, ¿qué hacían? Pues en la parte recreativa de las fiestas, etcétera, lo que hacían era recordar la tierra y reproducir un poco algunas de las cosas que hacían naturalmente en su tierra, ¿no? Bueno, ahí tienen, no salen los zamoranos por ahí, pero ahí tienen, veo algún soriano, por ejemplo. ¿Os acordáis de José Luis? Ahí lo tenéis, pues algunas de esas decoraciones y vinculaciones que tenían ahí. Centro Zamorano, en algunos de sus festivales como tal. Bueno, aquí tenéis obviamente el Burgalés, pero bueno, Centro Castilla, en el Paso de Rosario, bueno, obviamente podrían ser muchos. Pero Salamanca, que hemos fue la coalición, los Zamorano, casi es como si hubiéramos hecho la foto ayer, ¿eh? Pero bueno, bien, como les decía, ese tipo de asociaciones van cambiando, se van adaptando en función de lo que demandan los socios. ¿Y por qué digo esto? Yo no le voy a dar ningún consejo, ni soy quien, ni lo sé, pero las asociaciones tendrán que adaptarse, ¿eh? Tendrán que incorporar otros socios, tendrán que renovar, no van a ser eternos, porque algunos efectivamente duren mucho. Bueno, será necesario, esa línea la pongo con toda intención, es decir, la renovación, que no es fácil, el incorporar nuevas cuestiones, nuevas finalidades, nuevas actividades, pero naturalmente habrá que hacer. Bien, y son muy importantes en esa vinculación las que a veces llamamos sociedades microterritoriales. Bueno, lo vamos a entender. Las que agrupan a los procedentes de una parroquia, de un pueblo, por ejemplo, Fermoselle, para algunos, de una comarca, Centro Berciano, ejemplo, o un municipio. Bueno, hay muchísimas de estas asociaciones. Mire, eran tan importantes que la administración española en los años 20 le recomendaba a todos los emigrantes que en cuanto pudieran se incorporaran a alguna asociación española y sobre todo a esas territoriales, hijos de la LIN, Sociedad para el Desarrollo de Valverdón, la Sociedad Mutua de Bilvestre. ¿Por qué? Porque creían que esas asociaciones eran las que mantenían mejor la relación con España, con la relación con sus lugares de origen. Ya veremos por qué. Porque ahí muchas veces se hacían para el desarrollo de los lugares de origen o para la promoción escolar de los lugares de origen, etcétera, para alguna actividad que entonces lo mantenían naturalmente. Bueno, hay muchas. Los gallegos constituyen más de 600 asociaciones de ese tipo. Muchas siguen existiendo. Básicamente se hicieron en Cuba y en Buenos Aires, en algunos sitios más, pero en La Habana, en Buenos Aires, en algunos sitios más, algunas en Brasil, algunas pocas en México, etc. Bueno, ahí tienen naturalmente. Y, como les decía, muchas veces se constituyen para impulsar la relación y el desarrollo de los lugares de origen. Es verdad que algunas, cuando se cortó esa emigración que venía, buena medida con los finales de los años 20, se cortó con toda la crisis del 29,
luego la Segunda República Española, la Guerra Civil, se recuperó un poco en algunos sitios, en el caso de Argentina, bueno, pues con los acuerdos Franco-Perón, la reunificación familiar, etcétera, etcétera. Algunos están aquí que vinieron precisamente en esos años 50, finales de los 40, 50, etcétera. Pero bueno, luego, como les decía, se fue cortando. La migración española era hacia Francia, era hacia Alemania, era Suiza, y bueno, quitándose un poco boom al caso de Venezuela, del 57 al 62, y algo también al Estado de Sao Paulo, etcétera, pero fue cortando. Muchas fueron desapareciendo, otras se aglutinaron en asociaciones provinciales o regionales como tal, ¿no? Pero, como les decía, muchas siguen existiendo después de más de 100 años. Bueno, ahí tienen algunas, ¿no? Ahí tienen algunas hijos de Cidones, por ejemplo, de los sorianos, la sociedad sanabresa, del rollo y de Roñadas, que tiene una campaña de desarrollo enorme en su pueblo. Bueno, ahí de nuevo los hijos de la villa de Fermoselle, donde pues estuvo el abuelo de Alfredo que está aquí, etc. Bien, bueno, un elemento que refleja también esa vinculación que tienen los emigrantes con sus lugares de los que salen, en este caso los españoles que emigraron a América, con los lugares donde salieron, y de los cuales vamos a ver mucho más que yo, es la prensa en torno a las asociaciones. Porque hay algunos diarios de carácter más general, pero especialmente vinculados con la colectividad española, el diario de la Marina de Cuba, era el diario más importante de La Habana, otros, el diario español aquí, en otros sitios, etc. Y luego las prensas vinculadas a las asociaciones, que algunas veces eran el órgano de la asociación o el otro, o fundamentalmente lo que daba noticias en la asociación. Es decir, ¿qué venía en esta prensa? Bueno, aparte de muchas cosas. Uno, cómo mantener a la informada, a la colonia de esas asociaciones en un doble sentido. Por una parte, daba cuenta de la vida social de la colectividad, de las actividades que hacían, de las fiestas que hacían, de todos los empeños que desarrollaban, etc. Y por otro lado, pues daban información de sus lugares de origen, de lo que pasaba allí, de cómo iban las cosas, de cómo incidían para que la cosa fuera mejor, etc., ¿no? Tenía un papel de comunicación entre los de allá y los de acá. A los de allá le daban noticias de lo que ocurría aquí y a los de aquí le daban noticias de lo que ocurría naturalmente aquí. Bueno, es esa prensa que no hemos estudiado suficientemente porque no es fácil, es amplísima. Por ejemplo, bueno, ahí tienen todos los que tienen aquí de Ávila, de Centro Numancia, de Salamanca, bueno, la revista que tiene el Burgalés, por ejemplo, donde escribe María Teresa León, ¿no? Hemos descubierto en un congreso en el que algunos tuvimos recientemente en Canarias, hemos descubierto en una ponencia sobre el Centro Burgalés, la revista, pero sobre todo sobre la revista del Centro de Cantabria, que el escultor más célebre que tenemos, Baltasar Lobo, en Zamora, pues era un colaborador muy frecuente, sobre todo del centro cántabro, ¿no? Porque naturalmente tenía una presencia muy significativa, son gente de la época de Picasso. Es decir, esa prensa que cuesta a veces estudiarla, en Cuba, por ejemplo, es muy complicado hacerla, en ocasiones no tenemos todos los ejemplares, tal, pero ahí hay una información muy importante de la vida de esa asociación, pero también de la relación que la asociación tiene con los lugares, donde muchas veces se le exige a las autoridades que lo tengan en cuenta. La revista Zamora, del que tenemos 7 números, creo, ¿no? ¿En serio? Bueno, pues era una revista en la que tenía un toque regeneracionista. Le pedía al gobernador de la provincia, a las autoridades del Estado, que se preocuparan de apoyar, menos a lo mejor de arreglar la iglesia, que también, pero sobre todo
de favorecer la vida de esos sanabreses que no vivían especialmente. Bien, y bueno, y vamos a lo más directo de esa vinculación. Lo que los emigrantes hicieron, bien agrupados en la asociación, bien con colectas para un fin determinado, bien a través de esas asociaciones, bien por acciones concretas individuales, es decir, el mecenazgo, las cosas que hicieron, el dinero que invirtieron en favor de los lugares de los que naturalmente habían salido. Mira, el mecenazgo, esas obras en favor de los lugares donde salieron son muy importantes. Y existen hasta hoy, ya lo veréis. Hoy se sigue produciendo. Claro, se sigue produciendo donde los inmigrantes y sus descendientes tienen una mejor situación económica. En lo que tiene que ver con Castilla y León, en México. Están los de la Coronita, esa cerveza que nos suena, pues Pedro lo sabe bien, pues son, en principio, es verdad que ya la han vendido, pero para que se hagan una idea, el consejero delegado del Banco Santander ahora es uno de los miembros de esa familia. ¿No? Bien, bueno, la motivación de por qué esos emigrantes, de forma colectiva, de forma individual, hacían ese apoyo a sus lugares de origen es muy diversa. Es muy diversa. Como era voluntaria, tiene que tener alguna compensación, aunque sea simbólica. La motivación era, algunos porque creían enormemente en la palanca que suponía la educación para mejorar su situación o para que si iban de inmigrantes fueran en mejor situación, ¿no? Otros tenían una tendencia altruística, filantrópica, otros la devoción religiosa le llevaban a hacer actos en favor de la iglesia, etc. La expectativa de conseguir reconocimiento social, que fueran reconocidos por sus paisanos, tanto aquí como en sus propios pueblos, ¿no? Bueno, el anhelo de permanecer, que se reconociera el que, bueno, habían jugado un papel importante, o incluso a veces, pues la manera de estar presentes. Pagaban la fiesta del pueblo porque era la manera de hacerse presente, que habían estado, aunque no hubieran estado físicamente, pero habían estado naturalmente ahí, ¿no? Bueno, según un autor importante en España, un gallego, la permanencia supone ese mecenazgo, la permanencia de unos vínculos de relación con la sociedad de procedencia. Unos vínculos tan fuertes que incluso con el paso de bastante tiempo, obviamente, no se aflojan. Bueno, cada vez se publica más sobre esto. Ahí tienen distintas obras, hay muchas obras referidas al mecenazgo, ¿no? Bueno, ¿en qué se manifiesta ese mecenazgo? A veces en inversiones directas para el desarrollo común, ¿no? Buscando a veces una rentabilidad. A veces interesadas, a veces son filantrópicas, etcétera, a veces dirigidas al desarrollo de ciertas infraestructuras, pues en las carreteras, puede ser los lavaderos, puede ser la propia iglesia, puede ser los cementerios, etcétera, el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico, etcétera. A veces la urbanización, el embellecimiento del propio pueblo. Es verdad que normalmente le ponían una placa. ¿Quién lo había hecho? Aquí están, ¿no? Aquí están. Ya lo veremos en el caso de Fermoselle. Pagan una obra importante y aquí hay 3 monolitos y uno dice Buenos Aires y otro dice La Habana. Por algo, naturalmente por algo, ¿no? Sin más. Y, bueno, en ocasiones, pues, sirven para algunos servicios importantes, como eran, por ejemplo, los cementerios, los lavaderos. Hace mucho frío de donde venían muchos emigrantes y las mujeres tenían que ir a lavar al frío. No es ninguna tontería. Lo de menos eran los sabañones, que también ocurrían, ¿no? Pero era muy importante todos los que son de ciertas zonas frías, Bierzo, Sanabria, bueno, la zona de las montañas de ciertas zonas de Soria, pues naturalmente los saben. Bueno, vamos a... Bueno, a veces esas acciones respondían a lo que pedían los propios, las propias gentes de los lugares. Por ejemplo, tienen ahí pues un bando que no lo hace el alcalde, lo hace el alcalde con todos los vecinos de Fermoselle que lo mandan básicamente para aquí, para Buenos Aires, diciendo, necesitamos todo esto. No se anduvieron como, ahí no se le dieron, pero les daban todo lo que necesitaban, ahí aparecía todo lo que necesitaban. Y bueno, pues esto lo indicaban los inmigrantes
que muchas veces no tuvieron en cuenta como naturalmente. Bien, lo más llamativo quizás, pero porque es muy importante, es la promoción escolar. Es decir, las escuelas que hicieron, pero los maestros que pagaron, las becas que establecieron, el material escolar, la modernización metodológica, etcétera, sin más. Ahí tienen muchos datos. Yo me traigo fundamentalmente, como le decía, en el caso de Asturias, por comparar un sitio pequeño con un sitio territorialmente grande. Los gallegos hicieron más, los gallegos hicieron bastante más que esta, ¿no? Pero los asturianos, por ejemplo, hacen, que sepamos, 336 aulas, 430 locales. Asturias es una provincia no tan grande, ¿eh? Es importante esa aportación que tiene. Algún pueblo como Boal, solo un pueblo, hizo 39 escuelas. Todo con todo. Es un municipio importante. 39 escuelas para que se hagan naturalmente una idea, ¿no? Bien, en Castilla y León, no sabíamos que hubieran hecho ninguna. Pues sabemos que al menos 70 escuelas se hicieron, ahí tienen algunas, y 50 de esas las hicieron asociaciones microterritoriales de aquí y de La Habana, para que se hagan una idea. Bueno, ahí tienen, porque algunas siguen existiendo. Ahí tienen algunas de ellas, tienen las placas, y se donaron esta escuela al pueblo de Corporales, sus hijos, etcétera. Sus hijos son todos emigrantes, temáticamente. Bien, voy a ir avanzando porque si no le voy a cansar mucho. Bueno, la infraestructura del agua, fuentes, por ejemplo, lavaderos, abrevaderos para el ganado, o, bueno, los que eran de abastecimiento domiciliario, o los que eran de abastecimiento para el conjunto del pueblo, ¿no? Eran de iniciativa, a veces individual, a veces alguien, bueno, pues lo que hacía era arreglar y ahondar un manantial para obtener agua para su casa, pero de paso ya para todo el pueblo, ¿no? Y muchas veces era de forma colectiva. Las asociaciones, pero con la gente más pudiente, que hacían una serie de subvenciones, de cuestaciones para otros, ¿no? En el caso de Castilla y León, sabemos de más de 50 iniciativas en este sitio. Lo que fueran lavaderos, lo que fueran fuentes, o lo que fueran empresas más importantes como las que le voy a mostrar. Ahí lo tienen. En el 53, Hermoselle, que no tenía agua corriente, que no tenía cometidas de agua, bueno, pues hicieron una acuestación, le pidieron a los emigrantes de Santiago de Cuba, que había habido muchos, había una colonia hermosellana de Santiago de Cuba, le pidieron a los emigrantes de aquí de Buenos Aires apoyo, ayuda para esa acometida de aguas para todo el pueblo, que costaba un dinero. Bueno, ahí tienen una memoria que hicieron, ahí tienen, bueno, pues algunos de los principales que aportan dinero, en el caso de Buenos Aires, ahí están algún familiar de Alfredo Miranda, en el caso abuelo, y bueno, como ven, bueno, ahí luego se hizo un monolito y tal. La cometida de agua sigue existiendo. Se ha complementado con una modernización, pero naturalmente sigue existiendo. Bueno, el sector eléctrico. Es que al final del siglo XIX no había electricidad en la inmensa mayoría de sus pueblos, pero hasta los años 30, 40, tampoco lo había muchos otros. Bueno, pues efectivamente en el caso de Castilla y León al menos hay 10 promociones lo mismo de llevar agua, hacer una presa, etcétera, hacer una fábrica de luz, como decían, para llevarlas. En el caso de los gallegos mucho más, en el caso de los asturianos también, pero también los canarios, etcétera, etcétera. Ahí tienen, por ejemplo, una de Castilla y León, ¿no? Bueno, también apoyos en el ámbito sociosanitario y de asistencial a los mayores, a los más necesitados. Bueno, primero eran empresas más costosas, hacer un hospital y mantenerlo, y dotarlo, bueno, lo sabían perfectamente los emigrantes porque eran las grandes obras que habían hecho aquí en la inmigración, aquí en Sao Paulo, en La Habana, en México, etcétera, ¿no? Normalmente se hacen mediante fundaciones, mediante instituciones para que se mantenga más tiempo, ¿no? O lo que eran pues asilos
algunos de los cuales siguen existiendo. Tenemos, por ejemplo, y luego a veces alguna asociación no atiende directamente al asilo, pero se encargaba de irla financiando, de irle aprovechando sin más, ¿no? Ahí tienen algunos de los asilos vinculados a Castilla y León, ¿no? Bueno, pero a veces las mujeres incluso eran más fuertes. Muchos de los pueblos, no solo del Bierzo, también de Sanabria, también de otros sitios de Palencia, de Burgos, de Soria, pues estaban poco menos que incomunicados y en el invierno incomunicados. A ver cómo, pues fíjense ahí tenemos un ejemplo de una carretera en León que hacen los emigrantes, que tienen que horadar la montaña, no es algo que se haga sin más, sigue existiendo como tal, ¿no? Bueno, carreteras que existieron, a veces eran caminos, arreglando los caminos, etcétera, y bueno, los puentes consiguientes, siguen existiendo muchos puentes, obviamente, de esto. Bueno, en el ámbito religioso, muchos emigrantes, saliendo de un medio rural, de un medio muy atrasado, la aventura de la migración tenía un coste no solo económico, sino un coste emocional muy importante. Era una empresa que daba mucho miedo. Por lo tanto, uno se encomendaba no solo a Dios, sino bueno, a muchos santos y obviamente a muchas vírgenes también, ¿no? En muchos casos, es verdad. Bueno, pues muchos de esos emigrantes se encargaron luego pues, de retribuir eso que había sido un apoyo para mejorar su vida, para salir adelante, para sacar adelante a la familia. Bueno, ahí tenéis que tengan que ver con Castilla y León, pues algunas de las ermitas, de las iglesias, etcétera, en las que obviamente. Y decía, no es cosa de ayer solo, no es cosa de antes. Ahí tiene lo de Covadonga, después una cosa de Asturias. Es algo que una restauración que han hecho los asturianos el año pasado. Bueno, hace 2 años, los leoneses de México, hace 2 años, donaron 500.000 euros, no lo multipliquen por pesos, 500.000 euros para restaurar el rosetón de la Catedral de Burgos. Hace 2 años, leoneses de la Catedral de León, de la Catedral de León. Los leoneses, no, de la Catedral de León. Lo digo para que le pidáis lo mismo. De la Catedral de León, que la han restaurado, en la restaurar. Bueno, pues decían esas familias vinculadas a la coronita que están en la agrupación leonesa de México, pues nos decían, bueno, nos ha descabalado un poquitín el presupuesto, pero no demasiado. Es decir, como ven, sigue naturalmente hoy en día. Bueno, ¿qué otra forma de vinculación? Que a veces se da y a veces se ha convertido más en deseo, pero a veces está presente y está muy presente en muchos sitios, pues es el retorno. ¿Qué más vinculación que ese deseo de volver? O un deseo que es complicado de realizar a veces, pero que muchos emigrantes nos reflejan en esto. Es que mueran una de dos. O los puedan llevar a donde salieron, que es difícil, pero que al menos le traigan algo de tierra, de su pueblo. Bien, y voy a acabar. Mire, esta vinculación de los emigrantes, bueno, ha ido cambiando con el tiempo, como les decía. Bueno, primero, porque la migración en algunos sitios no ha continuado, ha tenido otra dirección, ha ido cambiando, obviamente. Bueno, no es fácil mantener la relación cuando ya no se viene sistemáticamente. Bueno, también porque ese soporte importante de la emigración, pero de la vinculación con los lugares de salida, que son las asociaciones, han ido cambiando. Muchas han desaparecido, por desgracia, ¿no? Con sus problemas y tal. Bueno, otras, se han tenido que ir readaptando, y otras se han reducido mucho el número de socios, muy envejecidos, etcétera. Bueno, eso no lo hace tan fácil, porque hoy con los jóvenes es fácil la vinculación. Ustedes lo han hecho cuando la pandemia, la vinculación virtual, la vinculación con nosotros también, que es un camino por el que hay que seguir, pero no siempre es fácil.
Bueno, en otros casos tienen que ver con los avatares políticos. El asociacionismo como elemento central de la vinculación en el caso de Cuba ha cambiado mucho después de la Revolución Cubana y se recuperó en los años 90. Se recuperó en los años 90 lo que en Cuba llaman el periodo especial, ahora están en otro periodo especial, por desgracia, periodo de unas carencias tremendas. Pero miren, me decía el presidente de la colonia zamorana y de la agrupación de sociedades castellanas y leonesas, Sergio Rabanillo, hermano de María Antonia, me decía, mire, cuando en los años 90 empezamos a tener una cierta actividad, no era, porque todavía no tenía vinculación con nosotros, no tenía relación, no recibía ningún tipo de ayuda. Dice, mire, en un momento en que se nos habían caído muchas cosas, en que el clima de relación entre nosotros, incluso el clima moral, era muy complicado, porque estamos en un periodo muy difícil, donde las relaciones humanas son un periodo difícil, era muy difícil. La asociación era un remanso moral para nosotros, porque nos juntábamos allí el sábado, comprábamos un refresco para cada uno y hablábamos de nuestras cosas, y aquello era un remanso de relación, de vinculación. Y claro, nos vinculamos entre nosotros y nos vinculamos con ustedes. Pero lo importante fue que por unas casualidades, la presencia de un zamorano, familiarmente zamorano, vinculado a la cooperación española, Ángel San Juan, la presencia de un embajador proclive a esto y la sensibilidad de la Diputación, pues se estableció una relación que mantuvo una asociación y detrás de Zamorana las demás, ¿no? Bueno, eso ha influido obviamente en el asociacionismo. Se ha recuperado allí, pero en algunos sitios se perdió. Bueno, el cambio en España. Claro, el inmigrante siempre estuvo pendiente de España de una manera, de otra, ¿verdad? Claro, el cambio, no solo el cambio político, sino el cambio económico. Hasta los años 60, en Argentina, al margen de sus avatares, incluso en Cuba, al margen de hasta los años 60, se vivía bastante mejor que en España. Eso fue cambiando después, esa relación, y esa percepción fue cambiando naturalmente después. Pero la propia transición política que hizo, entre otras cosas, una reordenación territorial, que se crearon las comunidades autónomas. Y esas comunidades autónomas, junto con lo ejemplar, soy zamorano, pero tengo que decirlo, de algunas diputaciones como la de Zamora, mantuvo esa relación y entonces se estableció esa relación. La Xunta de Galicia lo estableció, en La Habana lo estableció aquí, como Manuel Fraga, lo establecieron los canarios, algún presidente asturiano fue especialmente también muy combativo en esto, etc. Y eso fue muy importante. Había un impulso de unas asociaciones de aquí que no habían desaparecido, que habían mantenido la relación y un impulso que desde luego se hizo desde aquí, ¿no? También el voto. Bueno, ahora llevamos a otra situación en el voto, ¿no? Durante un tiempo, pues, dio lugar. El voto sí es una cosa interesada, pero bueno, está bien. Son asociaciones voluntarias, todos somos autónomos y hacemos las cosas por interés legítimo y justo muchas veces, ¿no? En favor nuestro, de nuestros familiares, etcétera. Bueno, el voto favoreció la relación, la vinculación, la presencia aquí y en otros sitios del municipio de esos dirigentes de comunidades autónomas, de diputaciones, de ayuntamientos, con muchas de esas sociedades pequeñas, etc. Incluso en sitios donde el voto no tenía mucha incidencia por lo disperso que podía estar, como el caso de Castilla y León, ¿no? Y muchas de esas asociaciones, de esas comunidades autónomas, incluso de diputaciones, fueron generando no solamente nuevas leyes de reconocimiento de la ciudadanía de esos emigrantes y descendientes, nuevas o la galliguidad, lo de la asturianía, lo de la ciudadanía de Castilla y León naturalmente, y obviamente implantando también pues distintas formas de ayuda y de relación. También la ampliación de la ciudadanía española con la ley del 2007 pues implicó, muy importante aquí, muy importante en Cuba, muy importante en otros sitios, y bueno, ahora la nueva ley aprobada hace escasamente y pues bueno, pues probablemente también favorece ese impulso y esa relación, ¿no? Bueno, en otros casos la propia situación del país
momentos complicados que yo conocí, por ejemplo, a principios de este siglo, aquí, 2001, 2002, etcétera, pues favoreció la relación y en algunos casos la sensibilidad desde allí, bueno, lo que ocurre ahora en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, etcétera, pues obviamente también está ayudando a ese impulso. Y como decía, pues muchos programas puestos en marcha, en los que hay incluso un elemento de emulación. No digo de competencia, pero claro, lo que funciona en un sitio, ¿por qué no trasladarlo a otro? Lo que funciona en Galicia, lo que haga la Junta de Galicia, ¿por qué no aplicarlo en Castilla y León si se llena medios? O en Canarias, o en Asturias, etcétera, ¿no? De programas de distinto tipo, programas de retorno, programas de apoyo, programas de vinculación económica con sociedades, con empresarios de un lado y naturalmente de otro. O bueno, algo que en el caso nuestro, porque se inventó en Zamora, en el caso de Castilla y León, pues programas de llevar a los viejos, de llevar a la gente grande, a la gente mayor, que no había ido nunca, que a lo mejor no había ido en 70, 80 años. En 70 años llevarlos a conocer su tierra, a conocer esa tierra con la que se habían mantenido naturalmente vinculados. O la operación raíz, que se puede llamar como sea. El que los jóvenes, pues bueno, también tuvieron la ocasión, en principio no solo de visitas, sino de programas de desarrollo que tienen que ir así. Bueno, ahí tienen algunas de las de Cuba y tienen también algunas de los jóvenes de Argentina. Claro, esto tiene cosas de un enorme valor emocional de esa vinculación. Fíjense en los dos señores muy mayores que tienen ahí la izquierda. Pascual, el más viejo, de la derecha, ahí tiene 102 años. Y Sabino, ahí tiene 86 años. Bueno, un día en Cuba la asociación, la colonia zamorana de Cuba, nos dijo que habían conocido en un sitio que se llama Los Palacios. Palacios no tiene nada, es en el oriente de la isla, una zona del campo. Habían conocido un zamorano que tenía 101 años y que nunca había ido a Zamora. Y bueno, a través de la familia, de la hija, esto lo habían conocido. Bueno, que si queríamos entrevistar. Bueno, vamos a entrevistar. Porque resulta que era un pueblo al lado mío. De Melgar del Té. Bueno, pues fuimos allí, nos pusimos a hablar con Pascual, y efectivamente, él había ido con 16 años a Cuba, al mismo tiempo que dos hermanos habían venido para aquí para Buenos Aires, y él había ido con otro hermano para La Habana. Con 16 años y en 1918. Porque decía, yo no había visto el mar, lo más que había visto era el Tera. Entonces era un río, no había embalse. Y dice, pero claro, el mar me llamó mucho la atención, pero lo que más me llamó la atención es que llegué a las Azores y estaban, los que son de la zona me van a entender, aminado de barcos. Es decir, estaba lleno de barcos. Se había acabado la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues, Pascual estuvo en Cuba, el hermano que estaba con él se fue para Estados Unidos, perdió la vinculación con los hermanos de Buenos Aires, de Argentina, no sabía dónde habían estado, y bueno, no había perdido la relación con la familia. Bueno, él me contaba unas cosas, parece mentira cómo tenía la familia. De lo que más se acordaba era del vino de todo. Porque, bueno, en esa zona suya y la mía no hay buen vino. Hay poco vino y no es bueno. Un año bueno tiene 2 o 3 gramos menos que el agua, pero bueno. Pero él iba de zagal, Pedro, de niño, con los segadores que iban a la zona de tierra de campos y que iba a Toro, la zona de Toro. Y entonces, claro, lo mandaban, iba recogiendo los haces, recogiendo, porque no podía segar, tenía 7, 8 años, etc. Y luego, a la hora de la comida, lo mandaban a buscar la comida con una burra. Iba a la casa con quienes estuvieran segando, y te íbamos siempre en una misma casa porque tenía muchas espaldas. Y la dueña de la casa, nada más que llegaba, me sacaba un jarro de vino. Con aquel calor,
Yo me acuerdo, y le veías la cara y veías que lo estaba bebiendo. Después de 80 años, vamos, 80 y tantos años, de 90 años, ¿no? Es lo que más me acuerdo. Me gusta el ron, me gusta el ron. Y decía la hija, sí, sí, le gusta, que baja y su roncito pero lo que más me gusta es. Bueno, pues, dijimos, bueno, pues, ¿y usted tiene familia? No, ya en el pueblo no quedó nadie, mis padres se conocían y no quedó nadie. Y con los hermanos, pues, como... Bueno, llegamos a Zamora y desde la Diputación dijimos, vamos a preguntar en Melgar de Ebro qué ha pasado, si tiene alguna familia, algún primo lejano, etc. Y nos encontramos con que tenía un hermano. Su hermano no sabía que existía Pascual, Sabino se llama el hermano, y Pascual no sabía que existía Sabino. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que se imaginan, Pascual ya no estaba para bien. Me cuesta, ahí sí que me emociono, no hay más vueltas. Cogimos a Sabino, lo llevamos a ver a Pascual. Ese es el encuentro. Yo comprendimos porque por el cariño que ponen en esto, lo vivís como propio, y por eso tiene tanta cantidad y profundidad en libros y tus cuentos. Muchas gracias, disculpa, de verdad. Bueno, sí, mire, esta relación, pues, nos lleva esa parte humana, aparte, pues nos lleva a que esos programas que existen, que repito, conviene tener en cuenta los de unos con otros, etcétera. Bueno, es necesario naturalmente, pues, desarrollarlo. Y es muy importante lo que le decía al principio. Es muy importante que en España se sepa lo que ha supuesto la migración, no solo por qué, etcétera, sino lo que ha supuesto, lo que hicieron y esa vinculación que hoy tenemos, porque la seguimos teniendo. Esa relación la seguimos teniendo. Ahí tiene el segundo premio de Memoria de la Migración Zamorana, que está ahora en marcha, lo mismo que decíamos realmente del anterior. Porque miren, en este momento nos encontramos con un doble proceso. Por un lado, la globalización, ¿no? Esa relación entre... Pero por otro lado, la insistencia de muchos en lo cercano, la valoración de lo propio. La valoración de lo propio. Miren, en mi pueblo hay una asociación cultural. Es un pueblo pequeño, de los bodas, tengo que citar siempre. Bueno, esta asociación cultural somos 155 miembros. En el pueblo nada más viven todo el año 76 personas. Y de esos 76, 50 o mayores de 80. Con lo cual la asociación... ¿Quiénes dirigen la asociación? 3 personas que viven en Barcelona y una que vive en Madrid. Pero la asociación está todo el año. Y la asociación hace un montón de actividades. Y la asociación sirve para revitalizar el pueblo como tal, ¿no? Por eso es necesario que el viejo asociacionismo renovado y el nuevo asociacionismo pues establezca esa vinculación en favor naturalmente de nosotros. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. La inmigración española es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso en el 19, bueno, viene de antes, porque después del descubrimiento y la colonización, etcétera, esas cadenas siguen existiendo como tal, ¿no? Nosotros contamos los obispos, los virreyes, los capitanes generales, etcétera, de las distintas zonas, pero es naturalmente importante. Es un proceso de larga duración, de efectos también duraderos. Hasta hoy, uno de los efectos duraderos de la emigración es la vinculación, que como decía, naturalmente sigue existiendo. Refleja, por tanto, la vinculación en un proceso que es histórico, que es del pasado, pero que es del presente, que tenemos que tener en cuenta lo que ha sido, pero tenemos que tener también lo que nos puede valer para el presente. Hoy hemos hablado un montón de veces de los problemas de la despoblación en algunos sitios de España, en lo nuestro, etcétera, de la voluntad de algunos descendientes de los inmigrantes de ahí, etcétera, ¿no? Bueno, muchas veces
muchas veces esos jóvenes estén aquí, estén en La Habana, estén en Europa, estén en sitios en España que no sean donde nacieron, tienen un valor muy importante para dinamizar ese medio rural nuestro, donde hay pocos y viejos. Por tanto, miren, les voy a poner un ejemplo. No sé si tenemos alguna foto, ¿no? Bueno, probablemente todos han oído hablar en este verano de algunos incendios terribles en nuestra provincia, ¿no? 2 incendios tremendos en la zona mía, que es la zona de la Sierra de la Culebra. Bueno, quienes más han insistido en la necesidad de prevenir, de tomar medidas, etcétera, son esas asociaciones. Pero esas asociaciones donde han participado el Centro Zamorano de Buenos Aires, la Colonia Zamorana de Cuba, junto con el resto, naturalmente, de las asociaciones. Por tanto, nosotros planteamos, en el estudio de la migración, sin duda alguna, que hay una serie de retos, pero hay también una serie de potencialidades, de cuestiones que podemos poner en valor, precisamente porque hoy es mucho más fácil la relación, la vinculación, porque tenemos que tener en cuenta quienes tienen más iniciativa, quienes tienen más entusiasmo. Para muchas de las empresas hay que tener entusiasmo, porque muchas no van a salir, pero eso lo sabe cualquier empresario, ¿no? Que muchas no saben. El caso es, como decía el Evangelio, que alguna vez 100 por 1, ¿no? Pero buenas cosas, muchas iniciativas caen en el camino y desaparecen, o entre las tartas, etcétera, etcétera. Pero se necesita ese impulso que viene muchas veces de esa gente joven, esté naturalmente donde esté. Yo les decía, y por eso lo dejo ahí, le decía a los canarios hace no mucho, le decían, oiga, ustedes tienen muy claro que Canarias es mucho más que los que viven en las Islas Canarias, porque ellos tienen muchísima gente en Cuba, tienen muchísima gente en Venezuela, tienen mucha gente en Uruguay, tienen menos aquí que tal. Le digo, lo que no tenemos tan claro a veces, pero tenemos que tenerlo claro, es que Castilla y León es mucho más que los que viven en las 9 provincias, o vivimos en las 9 provincias actuales de esa región, de esa comunidad autónoma que es Castilla y León. Y lo que está claro es que Zamora, hoy despoblada y envejecida, sin duda alguna, hoy tenemos muy pocos habitantes, tenemos bastante menos habitantes que a mediados del siglo XIX. Sin embargo, esa Zamora es más que los que vivimos en esa provincia del noroeste. Somos muchos más. Y yo creo que esto son preguntas pertinentes que valen para el presente y que nos tienen que ayudar al futuro. Espero que sea así. Muchas gracias por la pregunta. Ahí tienen un roto. Probablemente lo escribió la maestra, no alguno de los alumnos, porque tiene muy buena letra, pero bueno, ahí tienen un ejemplo de esa gratitud que a veces existe, pero sobre todo de la vinculación que siempre hubo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Andrés. Yo en lo particular he paseado mentalmente porque ha sido mi padre, no fácil, 100 años, tantas cosas fueron de coincidencia de lo vivido, y me acuerdo, por ejemplo, para dar un dato, cuando llegaban las cartas de mi abuelo, era una fiesta ese día que llegaba la carta. Así que gracias por haber revivido mi historia familiar a través del cuento o las historias globales que se identifican tanto. Bueno, la Federación de Sociedades Castellanas Millonesas, antes de que los invitemos a compartir un vino de honor, les va a hacer entrega de un pequeño obsequio. No sé si lo pensemos, pero bueno. La idea está bien, a ver. Juan Andrés. Ahí está bien. ¿Te pones una foto? Venir, pero yo paso a veces
fatal, así que como siga así, me siga así por todo tiempo, al final la vamos a hacer igual llorar y no voy a dar ninguna conferencia más. Gracias. Bueno, Bien, gracias. Bueno, los invitamos a degustar una gaseosa, un vino. Muy bien. En la parte de atrás. En el fondo, la droga por Twitter. En el Zoom, hicieron el mensaje, la